Buenos días, bienvenidas y bienvenido, profe, a este espacio donde les vamos a mostrar el tema de las normas APA. Me presento de nuevo, mi nombre es Jessica, acá abajito está mi correo de contacto, por si más adelante tienen preguntas o dudas, las puedo realizar por ese medio, y si aún así tienen preguntas o dudas durante la capacitación en general, también me pueden decir. La capacitación se va a dividir en 4 partes. La primera es del aspecto general, la segunda ya sobre las citas, la tercera sobre las referencias y al finalizar les va a mostrar en un formato en Word cómo más o menos sería esa aplicación del formato general, algunos aspectos. APA viene de la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, que en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Digamos que al principio era muy utilizado en las ciencias sociales por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero actualmente muchas más áreas del conocimiento aplican a sus trabajos académicos el formato APA. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como márgenes, tamaños de fuentes, interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Hay que dejar claro estos dos conceptos antes de pasar a esa parte del formato o aspectos generales, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse de las palabras, tablas, imágenes de otros autores y hacerlas pasar como si fueran propias mías, sin yo realizar la debida citación o mención de la fuente de la que yo me copié. Hay que tener bastante cuidado con esto porque se castiga, digamos, de manera legal y académica. Legal porque si un autor llega a descubrir que plagiaste parte de su trabajo, puede llegar a demandarte, y académica porque si las universidades dan cuenta que plagiaste algún trabajo, puede llegar hasta la expulsión de la institución. Entonces hay que tener bastante cuidado con aquello que utilizamos de otros autores sin realizarle la debida citación, porque todo se cita. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios míos anteriormente publicados o anteriormente presentados y hacerlos pasar como si fueran ideas totalmente nuevas y originales. Suele pasar mucho en el ámbito académico, que por ejemplo nos utilizamos trabajos, de nuevo no se publica algo el semestre pasado, lo presenté por una materia y me saqué un 5, y para esta materia lo puedo volver a presentar tal cual. Eso ya vemos que no tiene tantas consecuencias ya legales, porque uno mismo nos demanda, y académicas pues ya depende de los docentes que pueden hacer en ese caso, pero no sería lo moralmente correcto hacerlo. Lo mejor es como replicar al menos algunas ideas, pero no volver a presentar tal cual. Ya unos aspectos generales, entonces tenemos las fuentes y tamaños. Entonces tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, tienen para escoger entre una de estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños para utilizarlos en sus trabajos académicos. Recuerden, si escogen una, tienen que continuar con esa durante todo el cuerpo del trabajo, durante todo el trabajo de la portada hasta finalizar. No pueden ir cambiando, que empiezo con Calibri y luego me paso a Georgia y luego para allá finalizo con Lucian Sans, ¿no? Si empiezan con Calibri a 11 puntos, es con Calibri a 11 puntos, ya la que ustedes escojan. De cierta forma se sigue utilizando mucho Times New Roman a 12 puntos porque es la más conocida aún, y de cierta forma hay un poquito de desconocimiento de que hay otros 5 que se pueden utilizar.
El interlineado es a 2.0, la alineación es a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros, es decir, siempre que inicien un nuevo párrafo, se le pone sangría a la primera línea. Y sangría francesa en las referencias de 1,27 centímetros. Eso lo vamos a ver ahorita al finalizar en el formato de Word. La numeración es del extremo superior derecho en números arábigos, siempre numerarse desde la portada, es decir, 1, 2, 3, 4 y siempre desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Y aquí ya tenemos los elementos que debe tener una portada de trabajos para estudiantes. Son 7 elementos. El primero, la numeración de la página, ya saben que es el extremo superior derecho. Luego viene el título del trabajo en negrita y centrado, no se utiliza mayúscula sostenida. El nombre o nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, que se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguida de la institución. El nombre de la materia. Luego el nombre del docente. Y por último, la fecha de entrega del trabajo. Entonces la portada quedaría así. La numeración de la página al extremo superior derecho. El título del trabajo centrado en negrita, sin mayúscula sostenida. Luego el nombre del autor, autores, que son los estudiantes. La afiliación, que es la facultad a la que pertenezcan, coma seguido de la institución. La materia, nombre de la materia, luego el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Y hay una portada de trabajos para profesionales, esto es más como para investigadores, entonces no me voy a detener en esta. Y continúa hasta los niveles de los títulos. ¿Qué quiere decir esto? Que según la cantidad de títulos que yo tengo de manera consecutiva, esa cantidad de títulos lleva una estructura en específico. Entonces yo tengo un título principal y a ese título principal le saco un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo y así sucesivamente. Eso se llama niveles y esos niveles llevan una estructura en específico. Entonces el primer nivel, que es el título principal, es centrado en negrita sin mayúscula sostenida y en caso de ser el único, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo nivel es alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangría de primera línea, que ya saben que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto comienza en la misma línea. Los niveles más comunes son los 3 primeros. Como dije, tengo mi título principal y a eso le saco un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo. Son como los más comunes. Pero en caso de un cuarto o quinto ya sería con esa estructura. Y ya un sexto, un séptimo no se ve pues ya tan común. Y de hecho ya visualmente el trabajo no queda bien con tanto título seguido. Y APA se hizo para facilitar la comprensión lectora de los trabajos académicos. Entonces ya si tienen un sexto o séptimo título seguido, les recomiendo que ya empiecen como a dividirlos, que lo vayan poniendo ya como un cuerpo del trabajo a esa parte de los títulos. Aquí ya tengo el formato de las tablas y las figuras. Voy a empezar entonces con el formato de la tabla. Sería
tabla 1, es decir, la palabra tabla con su respectiva numeración, eso iría en negrita. Luego abajo, el título de la tabla en cursiva. Ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no verticales, solamente horizontales. Y abajo nota. La palabra nota iría en cursiva y en esta parte la nota va. ¿De dónde fueron tomados los datos? Para yo realizar la tabla. O si yo copio y pegue la tabla de algún lado, entonces realizaré la debida citación. Si hice alguna abreviación en la tabla, entonces hace la aclaración sobre qué significa esa abreviación. O si puse también algún asterisco en alguna parte de la tabla, entonces poner qué es lo que significa ese asterisco. De nuevo iría donde pueden tomar los datos, o la citación, o aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, o cualquier otro elemento que sea necesario para darle mayor claridad a la tabla. Acá está ya el formato de la figura, entonces, les aclaro, solamente existen tablas y figuras en APA. Entonces, todo aquello que no entre, por así decirlo, en la definición de tabla, pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Lo que son las gráficas, los mapas, las imágenes, fotografías y todo aquello que no entre en la definición de tabla, se nombra automáticamente figura. Entonces, si ponían gráfica 1, luego imagen 1, luego por allá, no sé, mapa 1, ¿no? Si tiene una gráfica, sería figura 1. Y luego más abajo tienen una fotografía, figura 2. Y luego al finalizar un mapa, figura 3. Entonces todos esos cositos que no entren en la definición de tabla pasa a ser figura. El formato sería, entonces, la palabra figura con su respectiva numeración en negrita, el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la figura, ya sea la gráfica, el mapa, la imagen, lo que tenga, y abajo finalizar nota, en que la palabra nota iría en cursiva, y de nuevo pongo de dónde fue tomada la imagen, la respectiva citación, o si tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos o cualquier otro elemento para darle con mayor claridad a la figura, va en esa parte de la nota. No sé si hay preguntas, dudas sobre el aspecto general, algo que no haya quedado claro, que es en volver a ver. Bueno, entonces ya continúo con la parte de las citas. Las citas es darle el crédito al autor sobre aquello que yo utilizo de él, de sus documentos ajenos, y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos al principio, los cuales son el plagio y el autoplagio, y así evitarnos problemas tanto académicos como legales, ya saben que en caso de que las universidades o la institución descubra plagio, puede llegar hasta expulsarte de ella, entonces hay que tener bastante cuidado con esa parte. Existen hay tres elementos para las citas. Entonces la cita es lo que va dentro del cuerpo del trabajo, que entonces, digamos que es aquello que yo copio y pego, o que yo parafraseo y demás. Y siempre van a tener tres elementos: el autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de página. Es decir, si yo utilicé sobre un artículo, entonces el autor, autores de ese artículo, la fecha de publicación de ese artículo y el número de página de donde yo saqué la cita de ese artículo. Entonces siempre van a tener estos tres elementos. Existen tres tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, que yo copio y pego y ya, y se divide en dos: cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es con mis propias palabras escribir o explicar la idea del autor al que estoy leyendo.
A pesar de que sea con mis propias palabras, yo tengo que citarlo porque las ideas también se citan porque no son ideas de uno, son las ideas de otra persona. Y la cita es cita, que es la mención de una cita dentro del texto que estoy leyendo. Entonces, bueno, si estoy leyendo un artículo y en ese artículo citan a una persona y a mí me gustó fue lo que dijo esa otra persona, eso sería cita de cita. La información que contenga las citas o bueno, el orden de los elementos que contenga la cita va a depender del énfasis en el que se realice. Hay dos tipos de énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo le quiero dar fuerza al autor. Le quiero dar fuerza, relevancia, a que fue él que dijo esa cita. Pasa muy seguido cuando tenemos, por ejemplo, autores que son muy reconocidos en el área, que lo mencionan mucho en clase, que se ha ganado premios, que es muy citado. Entonces, le quiero dar fuerza a él. Y énfasis en el texto es porque ya me importa más la cita y no tanto quién lo dijo, es decir, me importa más lo que se dice y no tanto quién. Entonces yo le quiero dar más fuerza a la cita, más relevancia, entonces eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza, no hay una regla que diga con cuántos énfasis en cada uno tengo que realizar. Si lo quieren realizar todos con énfasis en el autor, lo pueden hacer. Si lo quieren realizar todos con énfasis en el texto, también lo pueden hacer. Ya es como vayan mirando cómo van quedando esas partes de las citas. Entonces, empiezo con la cita textual o directa, que ya saben que es aquella que yo copio y pego, y se divide en dos. Cita corta, que es de menos de 40 palabras. Entonces, la cita textual corta, con énfasis en el autor, sería así. Los apellidos del autor, van primero, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, que es de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página de donde yo saqué la cita. Y cierro paréntesis. De nuevo, cuando es con énfasis en el autor, va los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto y el número de la página donde yo saqué la cita. Y cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, porque ya ven que me importa más la cita, entonces la cita iría primero, entonces abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis y los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, y P, punto, el número de la página donde saqué la cita y cierro paréntesis. Entonces miren que dependiendo como cada uno de los énfasis, el orden de los elementos sí va a ir de cierta manera. Hago la aclaración, estos elementos no van así en negrita, acá es porque yo es para darle como más relevancia en la presentación, pero no van en negrita. Van con la misma fuente, con el mismo tamaño y normal. La cita textual larga es de más de 40 palabras, esta ya va un poquito diferente. Entonces, cuando es con énfasis en el autor, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, dos puntos, y la cita larga iría, la cita textual larga. En un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros va la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros. Y al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. En este ejemplo yo tengo PP. En los anteriores tenía solamente P. Esto es para decirles que hay ocasiones en las que la cita, por así decirlo, se divide entre dos páginas. Es muy común con las citas largas. Entonces, que la cita empezó terminando la página 102
y la cita terminó empezando la página 103. Es decir, se dividió entre dos, terminando una página y empezando la otra. En esas ocasiones se pone PP. La cita larga, textual, con énfasis en el texto, acá sí le tengo que hacer como un pequeño preámbulo a esa cita, una pequeña introducción a la cita, 2 puntos y de nuevo la citería. En un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar la cita, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de la publicación, coma, P. punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Ya cuando ustedes terminen este tipo de citas, es decir, ya cuando cierren el paréntesis, tienen que continuar con su idea en un nuevo párrafo. No pueden continuar ahí mismo, porque lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que no es así. Entonces, siempre que cierren el paréntesis, tienen que continuar en un nuevo párrafo. La cita textual larga va en un párrafo solita nada más. La paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que con mis propias palabras explico la idea del autor a que estoy leyendo. Entonces, iría con énfasis en el autor, los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, y en el mismo párrafo y sin comillas, con mis propias palabras, yo escribo lo que dijo Thaler en su documento. De nuevo, en el mismo párrafo, sin comillas y con mis propias palabras, claro está, explico la idea del autor. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo empiezo con mis propias palabras a parafrasear en el mismo párrafo y sin comillas. Y cuando ya de que termine de parafrasear, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma, P. punto y el número de la página del parafraseo. Cierro paréntesis. En el primer ejemplo, no tengo número de página. Entonces, para decirles que lo que suele pasar muchas veces con el parafraseo es que tomamos ideas del mismo documento pero de diferentes partes. Entonces que yo empecé a explicar algo que él dijo por allá en la página 3, luego continué explicando algo que él mencionó en la página 7 y luego en la página 19. Pero esta yo no voy a poner P, no. En el parafraseo se puede omitir el número de la página en caso de que solamente haya tomado diferentes partes del mismo documento. Si ya el parafraseo vino de una página en específico, de un párrafo en específico, ahí sí tengo que poner el número de la página. La cita de cita, que la mención de una cita dentro de lo que yo estoy leyendo. Entonces, con el ejemplo de aquí, yo estoy leyendo a Torres y Torres cita a Sánchez. Y a mí me gustó fue la cita de Sánchez. Eso sería cita de cita. Lo mejor con este tipo de citas es no hacerla casi, o sea, evitarla lo más que se pueda, realizarla lo menos que se pueda posible, porque este tipo de citas a veces puede ser un poquito confusa de realizar y también siempre va a ser mejor irse a la fuente principal, es decir, a la fuente que les gustó a ustedes la cita. Entonces, si a mí me gustó fue la cita de Sánchez, yo me voy a las referencias de Torres, miro el nombre del documento de Sánchez, si Torres puso el enlace para acceder a él, no sé, busco por todo lado el documento de Sánchez para poder acceder y citarlo directamente, ya sea con cita textual o parafraseo, ya cuando tenga el documento de Sánchez. Yo hago este tipo de citas es porque yo ya no tuve acceso a ese documento. Es decir, que cuando busqué el documento de Sánchez, tenía o que pagar por él, tenía que pagar por él para poder leerlo, o cuando miré
en las referencias de Torres vi que era un libro. Cuando intenté buscar el libro, me di cuenta que solamente está ese libro de Sánchez físico por allá en una biblioteca de Brasil. Y que solamente está ese libro físico en esa biblioteca de Brasil. Entonces que no voy a poder acceder tampoco a ese documento. En esos casos, cuando yo no tengo acceso, ahí sí paso a hacer cita de cita. Pero si tienen la oportunidad de buscarlos directamente y poder mirar los documentos, muchísimo mejor. Entonces, este tipo de cita sería con énfasis en el autor, Sánchez, que es el autor que me gusta a mí. Si le hubieran puesto un año, se le pone al lado del apellido. Si no tiene el año, porque digamos que en la fuente que yo estoy leyendo no se lo pusieron, no hay ningún problema. Abro comillas, la cita de Sánchez corta, es un ejemplo con cita corta. Si fuera cita larga, aplica el mismo formato, que es en un párrafo aparte, sin comillas y con sombría. Y al finalizar, abro paréntesis y pongo como se citó en, esto siempre tengo que ponerlo, como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, coma, 2008, que es el año de Torres, coma, P. punto, y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Y cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces abro comillas, la cita textual, no si fuera corta, larga, aplica el mismo formato. Abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es mi documento, coma, el año, coma, P. punto, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. Y cierro paréntesis. Repito, lo mejor siempre es evitar hacer este tipo de citas y dirigirse o buscar los documentos que les gustaron a ustedes para citarlos directamente. Sánchez o Tavares. Otros tipos de citas o situaciones que de pronto les pueda pasar es varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Entonces, que yo tengo 2 trabajos de Carlos Gómez. Yo sé que es el mismo autor porque yo lo investigué y sé que él publicó esos 2 trabajos en 2015. Uno por allá en marzo y el otro por allá en, no sé, agosto de 2015. En esas ocasiones, yo lo que voy a hacer es distinguirlos con una A y con una B al lado del año. Claro está, la A es para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Si Carlos Gómez vuelve a publicar en diciembre de 2015, ya se irá con 2015C y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, no es muy común porque generalmente se suelen poner los 2 apellidos en los trabajos, en los documentos, pero en caso de que les pase que solamente sean con un solo apellido y ustedes vieron que uno se llamaba Eduardo Vargas y el otro era Carla Vargas y que solamente se pusieron Vargas, pero son autores diferentes, entonces yo puedo poner la inicial del nombre de ellos para distinguirlos con E. Vargas y C. Vargas. Cuando no hay autor de publicación, entonces se pone el título de la publicación. No el nombre de la página web, en caso de que sea una página web que no tenga autor, sino el título de lo que están leyendo. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone anónimo, como si fuera el apellido. Si no hay fecha de publicación, se ponen las siglas S.F. que significa sin fecha. S.F. Si no hay número de página, esto pasa en las páginas web, que yo estoy mirando, no sé, algo de una alcaldía o de una empresa. Entonces, claro, y no van a poner el número de la página. En esos casos, lo que se pone es el número del párrafo donde yo saco la cita. Y con par, P-A-R-R punto, claro está la A con tilde. P-A-R-R punto, par. Y el número del párrafo donde yo saqué la cita. Y si me toca contar desde el primer párrafo,
en el que inicia hasta llegar al párrafo que cité. Desde aquí ya hay un cuadrito según la cantidad de número de autores que tengan sus documentos que van a citar. Entonces, cuando es un autor, cuando un documento que ustedes tienen solamente tiene un autor, va los apellidos del autor, el año de publicación, coma y número de la página. Cuando los documentos tienen dos autores, se ponen los apellidos de los dos autores y se separan por una I. Londoño y Bedoya. A los dos apellidos o por los apellidos de los dos autores y se separan por una I. Cuando los documentos tienen tres o más autores, entonces se ponen los apellidos del primer autor seguido de et al. Punto. Et al significa y otros. Entonces ya con esto yo le doy a entender a la persona que está leyendo que el documento que yo cité tiene tres o más autores. Los apellidos del primer autor, et al. Punto, el año y el número de la página, o claro está el número del párrafo. Cuando es un autor corporativo con abreviación, los autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales, organizaciones, a todos esos son autores corporativos. Entonces, el Tecnológico Antioquia es un autor corporativo. Las alcaldías, ministerios, gobernaciones son autores corporativas. La Organización Mundial de la Salud es un autor corporativo y las empresas en general son autores corporativos. Entonces, con ese autor corporativo con abreviación. En la primera cita yo voy a poner con énfasis en el autor el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo del autor corporativo, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, y el número de la página o número del párrafo y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo voy a poner la abreviación de ese autor corporativo. Esto solamente aplica cuando los autores corporativos son muy reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional por dicha abreviación. Si ustedes tienen autores corporativos con abreviación, pero no son tan reconocidos, entonces lo que se va a hacer es ponerlo como si fuera autor corporativo sin abreviación. Entonces, tanto en la primera como en las demás citas, siempre se va a poner el nombre completo del autor corporativo. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? Vamos bien hasta ahí. Si preguntas o dudas. Bien. Entonces ya continúo con la tercera parte, que es las referencias. El título es referencias, no referencias bibliográficas ni bibliografía, solamente referencias. Debe estar centrado y en negrita. No se utiliza tampoco mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cito algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Suele pasar que a veces nos utilizamos informes, libros, artículos, tesis como especies de guía, pero nunca lo toqué, o sea, nunca utilicé ni cita textual, ni cita, ni parafraseo, ni cita de citas, o sea, ningún tipo de los tres citas a ese documento, entonces eso no tengo por qué referenciarlo. Solamente se referencia a lo que está citado. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por apellidos del autor. Y no importa si son autores corporativos o personales, deben estar ordenados alfabéticamente. Es decir, si yo tengo algo en alcaldía, alcaldía de Medellín, entonces sería
lo primero sería Alcaldía de Medellín, porque empieza con la A. Luego tengo a Bedoya, luego tengo a Cárdenas, luego a Duarte, luego Gobernación de Antioquia, luego Muñoz, Núñez y así sucesivamente. No importa si son corporativos o personales, todos están ordenados alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, el interlineado también es 2.0 y no sé si les habrá tocado, en la sexta edición de APA se ponía recuperado de y el enlace. Ya esta séptima edición eliminó el recuperado de. Digo, pues no sé si les tocó porque APA, la séptima edición, se publicó hace como 2 años, 1 año y medio, de cierta forma muy reciente y de hecho todavía no hay una versión oficial en español. Entonces, en esa partecita del el recuperado de, ya solamente se pone el enlace directo. Bueno, les digo una vez, hay algunas diferencias entre las citas y las referencias. Las citas, las citas no distinguen fuente, o sea, no importa si tú estás utilizando un libro, un artículo, una tesis, un periódico, un video, lo que tenga, las citas siempre van a tener 3 elementos: autor, fecha o año de publicación y número de página, perdón, número de página o número de párrafo. Las referencias sí distinguen fuente, es decir, cada fuente que ustedes utilizaron en las citas, si es un libro, si es un artículo, si es un video, cada una lleva un formato diferente. Algunos tienen como cositas en común, otros tienen totalmente cosas diferentes. Entonces yo sé que van a encontrar con muchas cositas, muchos detalles. La idea es que no se abrumen tanto con eso, porque yo sé que acá no se van a aprender todo, hay unos que ya con un panorama más general. Y algo que también cambia de las citas de las referencias, es que en las citas, cuando mis documentos tenían 3 o más autores, yo ponía los apellidos del primer autor, et al, punto. En las referencias también cambia eso. Entonces, el primer elemento de la referencia es el autor. Y acá ya vemos un cuadrito según la cantidad. Entonces, cuando es un autor, es apellidos, coma, inicial del nombre, punto. Cuando son 2 iniciales, son inicial del nombre, punto, espacio, inicial del nombre, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, se ponen los apellidos, coma, las inicial, punto, de todos los autores. Entonces, si yo tengo un documento con 5 autores, los apellidos y las iniciales de los 5 autores. Y el último se separa por una I. Entonces, en este ejemplo, Duarte Tavares, L. y Serna Fuentes, C. Si yo tengo 20 autores en un documento, pongo los apellidos y las iniciales de los 20 autores. Es decir, de todos los autores que yo tengo, cuando son de 2 a 20. Cuando ya son más de 20, entonces se ponen los 19 primeros, los apellidos y las iniciales de los 19 autores. Llego al 19, la inicial, punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Es decir, si yo tengo un documento con 28 autores, voy a poner los 19 primeros, al llegar al 19, la inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del nombre del autor número 28. Entonces me salté del 20 al 27. Pasa también lo mismo si son con 21 o 22. Me salto el 20 y pongo el 21. O me salto el 20 el 21, y el 21 y pongo el 22. Aunque fueron como los de malas, pero pasa eso. Pongo los 19 y luego 3 puntos suspensivos y el último autor cuando son más de 20 autores. Si no hay autor, de nuevo va el título de la publicación que estoy leyendo. Y cuando son autores corporativos, así tengan abreviación o no, se pone el nombre completo del autor corporativo.
Los otros elementos son la fecha, el título y la fuente. Entonces, autor, fecha, título y fuente. En caso que les falte alguno de esos 4 elementos, la idea es que no. La idea es que ustedes siempre utilicen documentos que tengan todos los elementos disponibles, que solamente se haya en caso extremo, que tengan un documento que les sirve, pero les falta alguno de esos elementos, ya solamente no en caso extremo, pero que siempre utilicen aquellos documentos, aquellas fuentes que tengan todos los elementos disponibles. Pero en caso que les pase, esta sería la manera de solucionarlo. Un ejemplo de referencia completa es autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta autor, entonces título, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, abro paréntesis, la fecha, punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. Es decir, la descripción de lo que leyeron. Si hace falta autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta autor y título, entonces abro corchetes, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, cierro, punto, fuente. Y si hace falta fecha y título, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, abro corchetes, la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. Como les dije, la idea siempre es utilizar documentos que tengan todos los elementos disponibles, a que todo esté completo, porque claro está, no es muy bien visto que ustedes utilicen documentos o citen documentos, referencien documentos que no tengan un título o que no tengan un autor. Digamos que el que medio se pasa ahí es el de la fecha, y eso que a veces ni tanto, pero es como el que medio se pasa más fácil. Y acá entonces les voy a dar las referencias, digamos por así lo más comunes, de las que de pronto más se pueden visualizar o de las que más se pueden utilizar. Entonces empiezo con las referencias de los libros. Recuerden que la parte de las referencias se distingue esa parte o de las fuentes. Entonces cuando son libros impresos, apellido, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año, punto, título del libro en cursiva, punto, editorial. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, URL. Ya ven que la URL se pone directa, sin recuperadores, solamente la URL. Cuando son libros con editor, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, ed, que significa editor, ed, punto, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, y en caso de que aplique la URL. Cuando son capítulos de libros, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título del capítulo o la entrada, punto, en iniciales y apellido del editor, y entre paréntesis, ed. Cierro paréntesis, punto, título del libro en cursiva, abro paréntesis, y con pp, el número de las páginas de ese capítulo o de esa entrada. Cierro paréntesis, punto, y la editorial. Y en caso de que aplique también la URL. Las referencias de diccionarios, entonces cuando es un diccionario impreso, autor o un apellido, coma, iniciales,
abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto editorial. En este caso tengo la Real Academia Española. Digamos que en la cita sí se podía poner RAE a partir de la segunda, pero en la referencia siempre tiene que ir el nombre completo de ese autor corporativo. Cuando son diccionarios electrónicos, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la fecha de recuperación. Esta fecha de recuperación iría así: recuperado en el mes, como ya pongo mes, día y año en el que yo recuperé esa definición de ese diccionario electrónico. Recuperado en mes, día y año. Coma, D y la URL. Acá sí toca ponerle el D y la URL. Las referencias de artículos. Entonces, cuando es un artículo impreso, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, punto, el título del artículo, punto, el título o el nombre de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, punto, coma, y el número de las páginas, pero este número de páginas ya no van con P o PP, van tal cual el número. Por ejemplo, 4555, así iría. Esta parte del volumen en cursiva y el número, y es porque pertenecen a la revista. Es decir, las revistas se publican con volumen y con número. Entonces, que no sé, volumen 5, número 30 y algo. Claro está, no todas las revistas siempre se van a publicar con estos dos elementos. Hay unas o que solamente es con volumen o solamente es con número. En caso de que no tenga alguno de estos dos elementos, no hay problema, se hace caso omiso de ese elemento. Entonces, si hace falta número, iría título de la revista en cursiva, coma, volumen, también en cursiva, coma y el número de las páginas. Si hace falta volumen, entonces título de la revista, coma, abro paréntesis, número, coma y el número de las páginas. Cuando son artículos en línea, entonces apellido, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro, coma, el número de las páginas sin la abreviación POPP, punto, la URL o el DOI. El DOI es algo que tienen algunos artículos en línea, que es como la cédula, por así decirlo, que es como una manera también de identificarlos mucho más fácil y directa, porque a veces hay, digamos que URLs que se pueden llegar a perder. En cambio, con el DOI es mucho más fácil encontrarlos. Claro está, no todos los artículos en línea lo tienen, pero en caso de que ustedes vean que un artículo en línea tiene DOI, siempre es preferible poner el DOI en vez de la URL. Siempre es mejor poner el DOI. El DOI también es como un enlace, pero con números. De todas formas, ahí en las bases de datos o demás, dicen DOI 2 puntos, entonces ponen el DOI. Las referencias de tesis, entonces cuando es una tesis impresa, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, punto, el título de la tesis en cursiva, y entre corchetes, qué tipo de tesis es. Si es de especialización, de maestría doctoral, coma, nombre de la institución y cierro corchetes. Las tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, cierro punto, título de la tesis en cursiva, abro corchetes, ¿no? ¿Qué tipo de tesis es? Si es de especialización, de maestría doctoral, coma, nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Hay bases de datos que también tienen tesis, aunque son tesis doctorales, pero ellas también publican tesis. Entonces, si sacan una tesis de una base de datos, por ejemplo, no sé, de Alnet, Cielo, EBSCO, ProQuest, entonces ponen el nombre de la base de datos. Si ya fue un repositorio, ponen el nombre del repositorio. Los repositorios es donde se alberga toda la producción académica y científica de la institución.
todo lo que son trabajos de grado, tesis y trabajos de investigaciones de los docentes, irían a los repositorios. Esa parte de repositorio encuentran por las bibliotecas, las páginas de las bibliotecas, ahí van a estar. En nuestro caso, el de nosotros se llama repositorio digital TDA. Las referencias de periódicos. Entonces, cuando es un periódico impreso, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, acá ya va la fecha con año, día y mes, no solamente va el año, va año, día y mes, cierro paréntesis, punto el título del artículo, de la noticia, punto el nombre del periódico en cursiva, coma y el número de la página, sí, de nuevo sin la abreviación P, solamente el número tal cual. Y que este es el número de la página de donde hicieron la cita. Cuando es un periódico en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, fecha, con año, día y mes, cierro paréntesis, punto el título del artículo, punto el nombre del periódico en cursiva, punto y la URL. Las páginas web, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, fecha con año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título de la publicación en cursiva, punto el nombre del sitio web, punto la URL. Ya ven que si tienen páginas web que no tengan un autor, entonces va primero el título de la publicación. Cuando eso pasa, cuando va primero el título de la publicación, que de cierta forma es como el reemplazo del autor, entonces se le quita la cursiva a ese título de la publicación de la página web. Solamente se le pone el título en cursiva a la página web si tiene un autor. Si no lo tiene, entonces pasa a cumplir ese rol, pasa de primeras y no se le pone cursiva. Las referencias de videos, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, año, mes y día, abro paréntesis, punto, título del video en cursiva y entre corchetes video, punto, el nombre del sitio web, YouTube o cualquier otro sitio web, punto y la URL. Las redes sociales también se citan y se referencian. Claro está, si van a citar o referenciar una red social, que sea una red social de un autor corporativo confiable. Es decir, no vayan a referenciar o coger cualquier red social de, no sé, de un amigo que tengo, un primo que tengo, ¿no? La idea es que sean autores corporativos confiables. Entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abro corchetes y incluyendo el arroba voy a poner el usuario que utiliza para Instagram, Twitter o Facebook. Cierro corchetes. Esta parte, si en el usuario que tiene para Instagram, Twitter o Facebook tiene algún emoji o algún emoticon, se le pone también ahí. Por ejemplo, si yo estoy utilizando, no sé, el Instagram del jardín botánico, entonces ellos tienen jardín botánico y una mariposa. Eso tengo que ponerlo ahí entre corchetes. Punto, la fecha con año, mes y día en el que se hizo la publicación, cierro paréntesis, punto, el título o la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. Esta parte de la descripción del contenido es porque suele pasar que en Instagram, por ejemplo, que publican una fotografía y en esa fotografía lo que ponen es como un emoji también. Entonces, por ejemplo, que yo cogí una fotografía del Instagram del Tecnológico de Antioquia y es una fotografía de, no sé, unos estudiantes en un salón de clase y ellos lo que pusieron fue un cuadernito. Claro está, yo no voy a poner acá el cuadernito, sino que yo le voy a hacer una descripción a esa fotografía que yo utilicé. No sé, regreso a clases o algún título apropiado que me da a mí como, o que lea a la persona que está leyendo y mirando esa parte de las referencias, alguna claridad. Los archivos audiovisuales, entonces tengo la película, entonces sería apellido, coma, iniciales del director y entre paréntesis director. Cierro paréntesis, punto,
abro paréntesis nuevo, año, cierro paréntesis, punto, el nombre de la película. En cursiva y entre corchetes, película. Punto, el estudio o la productora. Cuando es una canción, entonces apellido, coma, iniciales, el nombre o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Ejemplo, yo tengo a Rihanna. Yo no tengo por qué buscar ni el apellido ni el nombre de Rihanna para ponerlo ahí, no. Yo respeto su nombre de cantante, de Rihanna, Shakira, Juanes, y también pasa con los grupos musicales. No tengo que buscar ni los apellidos ni los nombres de los miembros del grupo musical, no, tal cual pongo el nombre del grupo musical. Abro paréntesis, año, cierro punto, el título de la canción y entre corchetes, canción. Cierro corchetes, punto, en y el título del álbum en cursiva, punto, el sello discográfico o productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, se hace omisión de ese elemento del título del álbum. Y ya por último tengo las referencias legales, entonces la Constitución, entonces el nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, fecha de promulgación y entre paréntesis país, es decir, el país del que hice la citación de esa Constitución. La ley, el número de año de ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, y el número en el diario oficial. Y los proyectos de ley, el nombre del proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, sección, coma, fecha. Entonces, como les dije, estas son como las referencias más comunes. Miren que cada una sí tenía como detallitos diferentes. Unas sí tienen como algunos aspectos en común, otras no tanto. Unas solamente eran con el año, otras ya con la fecha. No, yo sé que esto es bastante información, no se van a aprender todo esto acá porque pues, es muy complicado porque no, cada fuente tiene su aspecto diferente, su estructura diferente, al menos que vayan con un panorama un poquito más general sobre esta parte. No sé si hay preguntas o dudas para ya pasar a la última parte que es con el documento en Word. Compartiré por acá mi documento en Word. Ahí ya se ve el documento, ¿cierto? No sé si lo puedan ver. Ahí bien. Sí, ya se está viendo. Entonces, ya unos aspectos generales del aspecto, pues de los aspectos generales del documento sería, puede que tienen 6 fuentes y tamaños, la Escalibria 11, Georgia 11, Time Roman a 12, Arial a 11, por acá está Lucian Sans Unicode a 10, y hay una que es Computer Model, que a mí no me aparece, no sé si ustedes ya cuando estén analizando sus trabajos en Word, si tengan esa opción de Computer Model, o es que acá ninguno lo tenga, porque no, como APA viene de Estados Unidos, después que ellos sí lo tengan y nosotros no, pero igual manera tienen otras 5 que pueden utilizar, ¿no? Ya la que prefieran, o a veces también les pueden pedir muy seguido Time New Roman porque es la más reconocida, pero ya la que a ustedes les guste más. Personalmente me gusta más Georgia. A 11 ya ven que es alineado a la izquierda, no se va a justificar, sino siempre va a ser a la izquierda. El interlineado 2.0 se pone por este ladito. A muchas personas tampoco les gusta eso, que porque el trabajo que acomoda es muy largo, pero repito, APA se hizo para facilitar la comprensión lectora del documento. Entonces es más fácil leerse un documento así a leerse un documento así o así. Entonces, por eso es el 2.0. Para insertar la sangría de primera línea a cada párrafo, bueno, esto es solamente con el formato de Word. Yo utilizando Drive o OneDrive, supongo que ellos ya
en esas herramientas tienen esa opción de poner la sangría. En Word se van a la parte de párrafo, despliegan acá, ahí dice sangría y por acá especial. Entonces despliegan, ponen primera línea y a mí me sigue apareciendo con 1.25, yo se lo cambio ese 5 por el 7, 1,27 centímetros y le dan a aceptar. Y así es como debe ir la primera línea de todos los párrafos. Entonces así, siempre que inicien un nuevo párrafo, tienen que aplicarle esa primera línea, esa sangría. En las referencias es sangría francesa. Entonces, de nuevo, párrafo, despliegan sangría especial, acá. Entonces, abajo de primera línea está sangría francesa, 1,27 centímetros también. Y aceptar. Y así es como debe ir esas referencias. Porque algo que pasa muy común y es que le ponen viñetas a las referencias. Entonces, que le va a poner esto, esto, o que lo enumeran también, no. Ni las viñetas ni la enumeración van ahí en las referencias, nada de eso va ahí, porque yo ya con la sangría sé en dónde termina una y empieza la otra. Donde termina una y empieza la otra. Termina, empieza, y así. Tienen que ir ordenado alfabéticamente, no importa si son autores personales o corporativos. Y así es como debe ir la parte de las referencias. En las citas largas, que también se utiliza sangría, entonces, esta es una cita larga, con énfasis en el texto. Ya saben que tienen que darle como una pequeña introducción. Y a esa introducción también hay que aplicarle sangría, claro está, de primera línea, porque es un nuevo párrafo, ahí sea una sola línea. Entonces, para aplicarle eso, lo que le recomiendo, porque no hay una opción que le aplique a toda la cita, entonces, despliegan de nuevo el párrafo, aplican a la primera línea, y claro está, va a correr la primera línea. Separan en la segunda y ya con ayuda del teclado le dan en esa teclita que es una flecha hacia la izquierda y otra hacia la derecha, le dan clic ahí y él ya acomoda el resto de las citas con esa sangría de 1,27. Y esta sería con énfasis en el texto porque al finalizar tengo los apellidos, coma, el año, coma y el número de la página. Y claro está, ya saben que tienen que iniciar en un nuevo párrafo. No pueden continuar ahí mismo en este mismo párrafo, sino que iniciar en uno nuevo, así. Entonces así es como va quedando de manera general esos aspectos, en que si no tiene fechas, ese punto, con énfasis en el autor, los apellidos, coma, año, las comillas de finalizar, P punto y el número de la página. Y así es como va quedando de formato general su trabajo académico. No sé si preguntas, dudas, lo que les quería mostrar así, dejar de compartir por acá. Entonces en el chat les voy a dejar mi correo, por si de nuevo no necesito, por si me quieren escribir por ahí cualquier pregunta o duda que tengan, es por ese medio. También les voy a la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este momentico, no se demoran nada de cómo les pareció la capacitación, que son preguntas corticas. La capacitación se llama Norma Zapa, solamente Norma Zapa. Y por último, el canal de YouTube. Entonces ya saben que por ese canal de YouTube
voy a estar subiendo esta grabación por si desean volver a ver, va a quedar subida en ese canal de YouTube. Entonces, si no siendo más, no tiene más preguntas, esto fue todo por la mañana de hoy. Recuerden porfa la evaluación para que porfa la realicen ya mismo, y claro está el canal de YouTube si desean. Espero que les haya servido bastante y que vayan como practicando con esa parte de norma ZAPA. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan feliz día.